Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 7:56. Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez. Él es PhD en Derecho, Estudios Políticos y Constitucionales. Quisiéramos abordar, doctor Martínez, el gravísimo problema, uno de los más delicados que tiene entre manos el presidente de la República, tema que además va deteriorando significativamente la imagen del gobierno del Estado ecuatoriano, del país en general. Las informaciones que se vierten en medios de comunicación internacionales sobre Ecuador no pueden ser más deplorables ante este descontrol, esta ausencia del Estado en las cárceles ecuatorianas. Naciones Unidas hace ya un llamado, una excitativa al Estado ecuatoriano para que se aborde debidamente el problema y se aseguren los derechos humanos de las personas detenidas en Ecuador. ¿Qué reflexiones podemos hacer al respecto? Buenos días, estimado Gustavo, Rosana, un cordial saludo y por supuesto también a quienes nos siguen a través de este prestigioso medio de comunicación. Claro, la primera impresión, no solamente a nivel interno, sino por supuesto también externo, es que existe una cefalía, una falta de actuación por parte del Estado. Yo creo que también hay que hacer un balance de lo que puede llegar a ocurrir tanto a la fecha y por supuesto las repercusiones que puede tener el Estado respecto de la responsabilidad estatal a futuro respecto a esas personas. Ni muchos dirán, por supuesto, se escuchan comentarios, al final del día son detenidos, son presos, han hecho daño, sí, pero al final del día se encuentran dentro de instalaciones estatales que son administradas precisamente por Están y que bajo lo mínimo que se debe... custodia del Estado ecuatoriano. Lo mínimo que les debe garantizar efectivamente es obviamente su seguridad, con el propósito sí que cumplan una pena. Nadie está diciendo que no cumplan la pena, pero que cumplan la pena bajo unos parámetros. Y esos parámetros son unos parámetros claros que no se les está exigiendo solamente en el Ecuador, se los exige internacionalmente y por eso tanto Naciones Unidas como otros organismos internacionales piden precisamente que se verifique esta cuestión. Ahora, la gran pregunta es ¿qué se debe hacer? Y lo que se debe hacer, yo creo, no se toma solamente con buena voluntad o con decisiones políticas. Creo que la articulación que se debe dar en el Ecuador se cuenta con expertos en materia de seguridad, de rehabilitación, que se deberían tener en cuenta. Simplemente fíjese usted, estimado Gustavo y Rosana, la cantidad de cambios que han existido a nivel institucional dentro del SNAI. Esto obviamente preocupa. Entonces, al final del día ¿es importante simplemente cambiar las cabezas o es necesario tener un plan? Yo creo que es lo segundo. Es necesario tener un plan a mediano y largo plazo que de una u otra manera ofrezca respuestas en este sentido. Hacer cambios coyunturales, tal vez el día de mañana, precisamente por las masacres que han existido en esta semana, se cambie nuevamente el funcionario. Yo no creo que sea el funcionario, creo que hace falta más bien una visión mucho más integral desde una perspectiva tanto de seguridad, por supuesto, a nivel estratégico, a nivel de inteligencia y de rehabilitación, por supuesto, y también un manejo exterior dentro de la seguridad de las cárceles, no solamente en su interior. Doctor Martínez, muy buenos días. Son más de 400 personas asesinadas desde el año 2020 en las cárceles del país, pero quizás uno de los temas de los cuales no se habla es que efectivamente estas vidas están bajo la tutela del Estado ecuatoriano. ¿Y cuáles serían las consecuencias que podría acarrear para, en este caso, quienes están al frente del gobierno? Como decía ya Gustavo hace un momento, hay una ausencia. Las familias de estas personas masacradas dentro de las cárceles, ¿hasta dónde podrían llegar al momento de reclamar sus derechos? Buenos días, estimada Rosana. Por supuesto que obviamente al estar dentro de un centro carcelario que es administrado, en este caso por el Estado, la vida de esas personas y su integridad, no solamente su vida, depende en este caso de razón por la cual lo lógico es que las personas, que en este caso los familiares de estas víctimas, estoy seguro que realizarán los reclamos correspondientes internamente. No nos olvidemos que con el propósito de activar a los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de manera particular al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se activa en tanto en cuanto se cumplan algunos requisitos, entre otros, y el más importante, el agotamiento de los recursos internos. Esto es que obviamente se intente buscar esa reparación en el plano interno. Estoy seguro,
hemos visto ya en los casos anteriores que existen ya reclamos y obviamente inicios de procesos por parte de los familiares de las víctimas. ¿Cuál es el propósito? El propósito en este caso es obviamente reclamar al Estado respecto de obviamente la falta de seguridad, atención y cuidado respecto de la vida de esas personas, y en consecuencia pedirán obviamente un reclamo. Entonces, por eso yo les decía, no solamente es grave lo que sucede ahora, sino sobre todo también la repercusión que venga después. De pronto, en el sillón de Carondelet, en 5 o 10 años no estará el señor Lasso o algún político que conozcamos, pero obviamente la responsabilidad del Estado permanecerá. En algún momento se llegó a hablar de que esto podría ser un crimen de lesa humanidad. ¿Podría considerarse así? Hablamos yo creo ya que de hay más de 400 personas. Hay que entender, creo que dos cuestiones básicas. La una es un manejo específico del derecho internacional de los derechos humanos, donde hablamos de una responsabilidad estatal respecto de la protección y sobre todo de la falta de acción respecto de aspectos relacionados, por ejemplo, con la Convención Americana de Derechos Humanos, y una totalmente distinta que tiene que ver con el derecho penal internacional. Derecho penal internacional donde la competencia es directa, en este caso, por parte de la Corte Penal Internacional. En ocasiones se confunden conceptos y se quieren buscar, obviamente, responsabilidades cuando de pronto lo que se quiere decir es una responsabilidad estatal. Hablar de crímenes de lesa humanidad están establecidos dentro del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es una convención internacional de la cual, si bien es cierto, el Ecuador forma parte, para que podamos entender, dentro del sistema interamericano de derechos humanos se juzgan a los estados, ¿sí? En cambio, dentro de la Corte Penal Internacional se juzgan a personas. Veamos un caso de lesa humanidad o veamos casos de crímenes de guerra, son por ejemplo lo que sucedió en Ruanda, lo que ha acontecido dentro de algunos países africanos, Libia, etcétera, donde directamente las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, se han destinado a eliminar a parte de un colectivo. En este caso es lamentable, por supuesto, pero no creo que entraría dentro de un crimen de lesa humanidad. Sí entraría, por otro lado, dentro de una cuestión vinculada a responsabilidad estatal, que son dos cosas totalmente distintas. Podrían, en todo caso, en largo plazo, configurarse demandas contra el Estado, doctor Martínez. Ahora, por la forma en que se van dando las cosas, la manera en que se van hilvanando, ¿hay evidencias de que se cuente aquí en Ecuador con planes de contingencia adecuados para enfrentar la situación? ¿Se vislumbran políticas que permitan abrigar la esperanza de que esta situación va a ser superada? Bueno, una de las mayores críticas que se tuvo al presidente Lasso en la última intervención que tuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas fue precisamente la idea de que esté buscando ayuda afuera. Esto puede ser analizado, creo que desde dos puntos de vista. La una, que fue evidentemente criticada, que se sumaron algunos medios de comunicación y algunos políticos en el sentido de decir, si no está preparado, obviamente no era que se haga cargo de la situación. Y la otra, por otro lado, es una perspectiva más de la cooperación internacional. Es una perspectiva de cooperación internacional, lo que intenta mostrar el señor Lasso y sobre todo que mostró a la comunidad internacional es que esta cuestión ha superado. Y que ha superado no solamente en el plano interno, sino que depende también de un crimen transnacional. Y al depender de un crimen transnacional, de un crimen organizado, las respuestas tienen que venir precisamente con una asistencia externa. De manera particular, yo creo que efectivamente se necesitaría un apoyo externo. No creo que la situación actual, los planes, la capacidad técnica de respuesta esté presente y creo, suena un poco idílico, pero creo que necesitamos un gran acuerdo nacional, por ejemplo, en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque cada uno, tantos políticos, actores, activistas, movimientos sociales, etcétera, cada uno por su lado intenta, a través de actos de buena voluntad, realizar ciertas acciones, plantear ideas, etcétera. Pero si no se lo concreta de una manera ordenada, al final del día, si bien es cierto, esa frase que a veces suena a lugar común, los buenos somos más, sí, de pronto los buenos podemos ser más, pero no estamos organizados, y los otros sí están organizados. En consecuencia, si no hay respuestas articuladas, yo creo que se debería llegar precisamente a través de un gran consenso nacional.
un gran consenso nacional donde se superen visiones ideológicas, donde se superen, por supuesto, cuestiones a veces de rencillas políticas y se establezca una agenda de mínimos. Vea usted, estimado Gustavo, lo que está pasando en la Asamblea Nacional en este momento. Cuando se habla de seguridad, cada uno de los partidos políticos no lo toman, yo creo que con la seriedad del caso, y plantean agendas propias. Por ejemplo, conservadores comienzan a plantear que la solución es el porte de armas. Creo que esa es cuestión que se debería discutir bajo otra línea dentro de cuerda separada, pero creo que hay acciones urgentes que no se resuelven de esa manera. Nuevamente, intentamos sofocar cuestiones básicas con un balde, tratando de apagar un incendio, cuando el incendio es estructural y el incendio requiere obviamente de una asistencia técnica. Doctor Martínez, otro de los temas que es pertinente analizar para profundizar estos hechos de violencia y criminalidad que está viviendo el país es cuánto ha permeado el crimen organizado, el narcotráfico en la institucionalidad ecuatoriana. Hemos visto a menudo algunas informaciones en los medios de comunicación que dan cuenta, por ejemplo, de que elementos tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas habrían tenido alguna vinculación en un hecho de esta naturaleza, pero no es solamente la Policía Nacional, no es solamente el Ejército Ecuatoriano, las Fuerzas Armadas. ¿Podemos ya empezar a hablar o hay el riesgo de que Ecuador se convierta en un narcoestado? Bueno, sería muy grave pensar que eso podría llegar a ocurrir. No obstante, como usted bien lo señala, existen muchos factores y existen evidencias que nos comienzan a indicar y apuntan a eso. Simplemente comenzamos a ver datos que comienzan a alarmar. El día de ayer, el delegado de la Policía Nacional, dentro de la reunión de la Asamblea Nacional, exponía que precisamente cada vez el nivel de muertes violentas en el Ecuador se está incrementando, llegando a niveles similares a los de Colombia o a los de México, respectivamente. Entonces, él hacía precisamente un llamado y decía, si no se toman otro tipo de acciones integrales, y nuevamente la respuesta es integral, a través de un plan, no pueden ser soluciones parche. No necesariamente por colocar al ministro A, al ministro B o al general A o B, la situación va a cambiar. Esto es un asunto integral que debe ser abordado con la seriedad del caso y precisamente desde una perspectiva, como yo señalo, como un gran acuerdo nacional. Si no se llega a un gran acuerdo nacional, pueden estarse brindando dos situaciones. Una, que obviamente no exista el interés, no exista sobre todo el pensar en una visión país por parte de nuestros actores políticos sin importar su bandera política, porque al final del día les interese sus propias cuestiones personales y de partido, más no las cuestiones de país, nos permitiría pensar eso. O dos, que sería mucho más grave y esperaría que no sea así, que ciertos partidos políticos también tengan ya algunos intereses con el crimen organizado, situación que sería precisamente desastrosa, porque al final del día lo que estaríamos encontrando no serían solamente obstáculos en las fuerzas de seguridad del Estado, sino también, por supuesto, a nivel del gobierno. Ahora, doctor Martínez, por parte de las mafias del narcotráfico, hay una consigna por erosionar la moral pública en Ecuador, se intenta amedrentar a la sociedad. Hay varios hechos de extorsión que se están dando diariamente en diversas ciudades, algunos incidentes incluso que han sido calificados por expertos en seguridad como actos de terrorismo. Bueno, yo creo que precisamente una de las ideas que se quiere precisamente generar, y no solamente generar, sino plantear y evidenciar, es una cosa donde se intenta mostrar que el Estado ha perdido, y que el Estado ha perdido el control, y que quien tiene la sartén por el mango son precisamente el crimen organizado. ¿Cómo se demuestra eso? A partir de situaciones de terror. Sí, obviamente dentro de la sociedad se logra permear y se logra obviamente situar este mensaje, obviamente las consecuencias, como usted entenderá, son bastante desastrosas, porque obviamente no solamente es la realidad, sino también la percepción de inseguridad que comienza a existir, lo cual conlleva situaciones lamentables a futuro, precisamente sobre todo respecto a la pérdida de credibilidad de las instituciones. Y claro, con el propósito de sacar adelante a esas instituciones,
tienen que mostrar, obviamente, unas acciones positivas. ¿Cómo mostrar esas acciones positivas en tanto en cuanto se tenga un plan? Nuevamente, si solamente se dan simples pinceladas o solamente se dan ciertas directrices que no estén articuladas, vamos a estar atacando simplemente a asuntos coyunturales y no al problema estructural. En todo caso, doctor Martínez, ¿cómo debería tomar el gobierno ecuatoriano esta excitativa que se ha hecho por parte del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, esa profunda preocupación que ha expresado por la situación de las cárceles en Ecuador, ese llamado a que se adopten medidas inmediatas y adicionales que aborden debidamente este problema? Bueno, yo creo que todo Estado, y sobre todo un Estado de derecho republicano y demócrata que se encuentra dentro de la comunidad internacional, lo propio debería invitar a los organismos internacionales en materia de derechos humanos que hagan una visita in situ con dos propósitos. La una, para verificar que el Estado está tomando acciones de una u otra manera y que, si bien es cierto, existen problemas, esto se debe a que se ha superado su capacidad técnica y operativa para poderlo combatir, lo cual le generaría al Estado dos cuestiones. Uno, mostraría su buena voluntad, y en segundo lugar, mostraría que se están tomando acciones. Y en segundo lugar, sobre todo, le permitiría mostrar a la comunidad internacional que se ha superado precisamente esa capacidad de respuesta y que necesita, obviamente, la asistencia técnica operativa en este caso. Estimado Gustavo, no, el Ecuador no es el primer país que atraviesa situaciones de violencia estructural como las que estamos viviendo. Brasil lo ha tenido, Colombia lo ha tenido, México lo ha tenido. Lo han superado, no sé si lo han superado al 100%, pero han sabido cómo enfrentarlo. La respuesta sería precisamente buscar alianzas y sobre todo ver los buenos ejemplos. Las buenas prácticas siempre vienen bien con el propósito, no de hacer un copiar-pegar, pero sí de ver cuáles son en algunas cuestiones precisamente las acciones conjuntas que se pueden llegar a tomar, que no necesariamente tienen que venir directamente, por ejemplo, como simplemente la autorización del porte de armas o, en su defecto, incrementar obviamente las penas, que podría ponerse a discusión, pero dentro de una agenda estructural, pero insisto, no son simplemente las soluciones inmediatas que se podrían tomar para el problema. Finalmente, doctor Martínez, ¿qué reflexiones podemos hacer sobre el centro carcelario de Turi? Bueno, yo creo que un revés que sufrió una de las intenciones de volverlo solamente regional a este centro de rehabilitación se vivió hace pocos días, como ustedes conocen, por parte de un fallo de la Corte Constitucional, donde a uno de sus consultantes le dijo que obviamente la pregunta no cabía. Frente a esto, más bien lo que se debería trabajar nuevamente es que se cambie el modelo carcelario. Hay muchos modelos, pero dentro de algunos modelos precisamente se dice que es preferible tener cárceles mucho más pequeñas que permitan controlar mejor a los reos y precisamente les permitan organizar y buscar que sean de mínima seguridad, etc. Lo propio dentro del país se esperaría que en un mediano o largo plazo, no puede ser inmediato, y esto creo que hay que entenderlo todos y ser coherentes en ese sentido, es precisamente que se construyan nuevamente este tipo de centros para que en algún momento, precisamente la cárcel de Turi, vuelva a ser de una u otra manera regional. Pero hasta que esto no ocurra, hasta que no existan la construcción de otros centros a lo largo del país, el problema va a ser que obviamente la justificación por parte del Estado va a ser siempre la misma, que no existe la capacidad y que por un asunto de seguridad nacional es necesario la colaboración en este centro del sur. Le agradecemos por su presencia, doctor Martínez. Muchas gracias, Gustavo y Rosana. Doctor Andrés Martínez es académico experto en Derecho, Estudios Políticos y Constitucionales.